Y que alguien le diga que a los 50 tendríamos que vestirnos con faldas negras hasta el tobillo, chonguito, lentes gigantescos y retirarnos a nuestra casa o empezar a cavar nuestra tumba, ¿no? Y cuando llegamos a los 50 y nos damos cuenta que somos vitales, que tenemos talento, experiencia, capacidad, conocimiento, sabiduría, intuición, todo lo que se necesita para tomar decisiones, nos dicen adiós. Cuando los 50, pues son los nuevos 30 o los nuevos 40. Tenemos energía, vitalidad y un potencial inmenso. ¿Por qué las mujeres, a partir de que cumplimos 50 años, estamos perdiendo trabajo? Claudia Calvín Venero es estratega en longevidad, economía silver, trabajo y tecnología. Es fundadora del movimiento Silveprenur y trabaja construyendo una nueva narrativa sobre la edad y el poder de las mujeres. Madeleine Albright, que fue la primera secretaria de Estado estadounidense, dice que nada le sirvió más en su experiencia como primera secretaria de Estado de Estados Unidos que el trabajo que hizo con sus hijos en la primaria. Aprendió a hacer cabildeo, a recaudar fondos y a movilizar gente para causas. Para mí este fue el gran ejemplo de, a ver, señoras, saquemos nuestro cajón de los recuerdos y aprendamos de nosotras mismas. Caray, todas tenemos una trayectoria. De repente te dan un espacio para hablar y dices, ¿qué digo? ¿Por qué las mujeres, a partir de que cumplimos 50 años, estamos perdiendo trabajo? Yo diría que hay como dos causas vinculadas, ¿no? Una tiene que ver con la estructura laboral en las empresas, en el sector público, en la economía, y otro tiene mucho que ver con las narrativas y las historias que la sociedad nos ha dicho sobre la edad, y en especial a las mujeres, ¿no? Por un lado, vivimos un mundo en el que las leyes, los marcos y los entornos de trabajo plantean que a partir de los 55 o 65 las personas que se vayan retirando. Y ese marco se construyó cuando el promedio de vida era como de 70 años. Hoy las personas viven más, las mujeres vivimos más, y que alguien le diga que a los 50 tendríamos que vestirnos con faldas negras hasta el tobillo, chonguito, lentes gigantescos y retirarnos a nuestra casa o empezar a cavar nuestra tumba, ¿no? Por supuesto que eso ya no funciona. Vivimos más, tenemos más posibilidades y la estructura laboral está hecha, pensada en justamente eso, que las personas se tenían que ir antes y cuando llegamos a los 50 y nos damos cuenta que somos vitales, que tenemos talento, experiencia, capacidad, conocimiento, sabiduría, intuición, todo lo que se necesita para tomar decisiones, nos dicen adiós. Y asumimos que adiós, que después de los 50 pues ya es hora de que nos vayamos retirando. Cuando los 50 pues son los nuevos 30 o los nuevos 40. Tenemos energía, vitalidad y un potencial inmenso. Pero, ¿no crees que hay ciertas creencias que nos tenemos que cuestionar a raíz de eso? Es decir, nos hemos comprado esto a través de los años, más tú y yo que estamos ya, en los 50, que el mundo giraba así. Y creo que necesitamos, esa desvincular estas ideas que ya no son válidas hoy en el 2025, 26, que ya no son válidas. Y cómo es que en la experiencia que has tenido tú trabajando con mujeres, estando en foros, rodeada de personas que hoy en día se están cuestionando eso, ¿cómo lo ves tú? Creo que tocaste el punto medular, Bárbara. Ahora sí que qué bárbara, Bárbara. Tocaste el tema. Son muchas cosas, pero me gustaría poner el énfasis o el lente y la luz sobre las creencias. Vivimos en una sociedad gerontofóbica. Parece que tener canas, tener arrugas, llevar las cicatrices de la vida y la experiencia es un pecado. La sociedad, a través de los medios de comunicación, las revistas, la cultura popular, nos dicen, eres valiosa si eres joven. Si tienes arrugas, hay que ponerse cremas antienvejecimiento, como si el envejecimiento fuera una enfermedad, como si fuera una maldición. Tienes que ser siempre joven, verte de 20
o de 25, y si tienes más de 25, pues ya empiezas a estar vieja, ¿no? Porque además cuando hablas con mujeres jóvenes y piensa, por ejemplo, en las jovencitas, ahora que Venezuela se ha puesto de moda, a mí me impresionó mucho escuchar hace algunos años a jovencitas de Venezuela o de Colombia, y ya muchas en México, y que a los 15 años quieren que más bien cuando van a cumplir 15 quieren que les regalen de cumpleaños cirugías plásticas. A los 15 años. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando le estás diciendo a la sociedad, el envejecimiento está mal, es una enfermedad? Tratan el envejecimiento como si fuera una enfermedad, a las mujeres de nuestra edad, la menopausia como si fuera una enfermedad, cuando lo que estamos haciendo es cumplir un ciclo de vida. Entonces tenemos una cultura que nos ha dicho envejecer es un problema, estás mal. Y si eres mujer, peor, porque además a los hombres les dicen, ay, de canas, qué guapo se ve. Y, y tú tienes canas, oye, qué descompuesta estás, vuélvete a pintar el pelo porque eras pelirroja y eras muy sexy. Pues eso era, pero hoy tengo canas y esta es mi edad y no tengo 15, tengo 59. ¿Cómo ves? ¿Por qué tengo que esconder mi experiencia, mi edad, mi sabiduría y mi trayectoria? ¿No? Entonces, es una sociedad que por todos lados nos bombardea con la idea de está mal que cumplas años, está mal que se note tu edad, está mal que estés viva prácticamente, ¿no? Sin ser joven. Si esta conversación te hace pensar, sentir o cuestionarte algo, te invito a suscribirte a Una Nota Bárbara. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que salga un nuevo episodio. Aquí seguimos teniendo conversaciones que importan para entender el mundo que viene y decidir cómo estar en él. Bueno, y eso no lo estamos, como mujeres no lo creemos. Y a mí me gustaría también partir de, creaste un vínculo bien interesante con todas las mujeres, es Mujeres Construyendo, que tiene que ver con crear esta comunidad y entender que tenemos la edad de 50, pero nuestra trayectoria, nuestra parte interna, eh, es reconocer todo aquello que nosotros tenemos como personas, como mujeres, y que podemos, a pesar de que vayamos cumpliendo años, tenemos mucha experiencia y trayectoria que no estamos utilizando. ¿Cómo es que lo llevas a cabo? ¿Cómo es que tú trabajas con estas mujeres para poder compartir tus vivencias? ¿Y qué fue lo que detonó en tu persona para poder llevar a cabo Mujeres Construyendo? Bárbara, Mujeres Construyendo surge en un momento especial de mi vida, y hoy entiendo también que era un momento muy especial en el mundo, ¿no? Estamos hablando de 2008, 2009. Yo venía de dejar una trayectoria de muchos años en el sector público, que acabé muy cansada, con problemas de salud, desgaste personal, familiar, emocional, todo. Decidí tomarme un año sabático. Y en este sabático, bueno, un sabático que tú me vas a entender muy bien. Para mí un sabático no es no hacer nada, es ponerme a hacer millones de cosas que no podía hacer cuando tenía otro trabajo, ¿no? Y una de las cosas que regresé a hacer fue dar clases. Y al regresar a dar clases a mis alumnos, yo les daba comunicación internacional y todos tenían blogs, y les estaba yo tirando un rollo que yo tenía claro, pero estaba muy clavada en el rollo teórico, y estos chavos, estaba yo dando clase, ellos me decían: "No, no, la zona económica exclusiva tiene 3 metros más de lo que", ¿no? Todo cuestionando. Y algún día me dijeron: "Si no te metes a Facebook, no entramos a clase". A mí se me olvidó. Y llegué y me los encontré afuera del salón esperándome porque no me había metido a Facebook. Entonces, además, claro, ¿qué cambio? A mí jamás se me hubiera ocurrido hacer eso con mis profesores, pero pues estos chavitos que me enseñaron más de lo que yo creo que yo les enseñé a ellos. Me metí a Facebook y después empecé a escribir en mi blog, ¿no? Y empecé a escribir en mi blog con el seudónimo de La Clau. Los que quien me sigue en Twitter y eso, yo firmaba como La Clau, porque me dio me dio mucho miedo volver a firmar con mi nombre. Yo había escrito, publicado y hecho cosas antes con mi nombre, pero venía de una trayectoria en el sector público, no quería, me daba miedo volver a usar mi voz públicamente, pero desde mí, esta soy yo, ¿no?
Entonces firmaba como la Clau y algún día en mi blog alguien firmé como Claudia y alguien me dijo, un amigo un conocido peruano, ¿no? Que, ya vi que te llamas Claudia. Y dije, ay, caray, se me había olvidado que soy la Claudia y firmé como Claudia. Y me di cuenta que faltaban voces de mujeres en español en Internet. Y en este momento, hoy estamos en el 2026, hablar de Internet es, ay, bueno, esta señora, ¿qué onda está pasando? No lo estoy pasando de moda. Lo que pasa es que en ese momento no había mujeres participando en Internet. Y entonces, como soy muy inquieta, me puse a investigar qué pasaba con las mujeres en Internet y la tecnología. Y me di cuenta que faltaban voces de mujeres en Internet, que había una cosa que se llama brecha digital de género, que es la falta de acceso de las mujeres a la tecnología y que en español esto se reproducía el triple. El español es el tercer idioma más hablado en el mundo, en Internet y afuera de Internet. Y sin embargo, las mujeres en español no participamos en Internet en español. Había en el mundo, en la blogosfera sajona, había más de 75%, casi 80 mujeres siendo blogueras. En español ni siquiera había indicadores. Había una comunidad que ya no existe que se llama Blogesfera en España y de acuerdo a sus investigaciones había 15% de mujeres blogueras. Yo dije, ¿cómo? Somos la mitad de la población nomás y resulta que no estamos hablando y hay violencia y yo tenía más amigos blogueros que blogueras. Entonces en esto, platicando con un amigo tecnólogo y desarrollador, me dijo, ¿por qué no haces una comunidad de blogueras? ¿Y cómo se hace eso? Entonces él tradujo mi idea en eso y ese es el origen de Mujeres Construyendo, dar un espacio para que las mujeres en español se pudieran expresar y trabajar en acabar con la brecha digital de género, porque al final es una brecha política en un mundo en el que Internet se estaba consolidando como el nuevo espacio de diálogo. Si no había mujeres, pues no iban a poder participar políticamente. Entonces, para mí fue como una misión, acabar con la brecha digital de género y darle la posibilidad a las mujeres de hablar, de expresarse y de pensar, no puede haber democracia sin mujeres, y si el nuevo espacio y la democracia está transitando por Internet, pues tiene que haber mujeres, ¿no? Ahora, las mujeres participando en este blog, ¿qué les diste voz para poder expresar? Les di una plataforma, ellas necesitaban hacerse escuchar y yo las entiendo por lo que te decía. A mí, con mi trayectoria y todo, me daba miedo hablar. Yo entendía que muchas mujeres me dijeron, yo no tengo nada que decir, y era como empujarlas que tu voz es valiosa, no importa lo que hagas, tienes voz, que se escuche lejos. Y en esta plataforma las ayudas a poder expresarse y ¿cuál es tu colaboración? Es decir, ¿qué tipo de camino es donde las llevas? La parte tecnológica y hay algo más. Por supuesto, a ver, en ese momento, hoy Mujeres Construyendo tiene 17 años, ¿no? Cumplimos estos años. Y estamos ahorita como en pausa viendo qué sigue, reestructurando, adecuándonos a los nuevos tiempos, pero en ese momento era, a ver, te doy la plataforma y estuve haciendo con comunidades, estuve trabajando con ONU Mujeres, por ejemplo, en programas de capacitación, porque la idea no es que sepas usar, no es solo que tengas la herramienta, sino que sepas para qué usarla. Entonces estuvimos trabajando en programas de empoderamiento económico, cómo usar la tecnología para darle visibilidad a tus proyectos, a tu voz, a tu negocio, trabajando con empresas de tecnología, no en capacitación para poder usarla de manera estratégica. Y dimos muchos talleres también de, de reposicionamiento interno, porque en el fondo, ¿de qué te sirve tener una herramienta que no te atreves a usar porque tienes miedo de usar tu voz? Para mí fue tan impactante darme cuenta que mi blog me reconectó con mi voz, que yo quería que las mujeres se reconectaran con su propia voz. Había mujeres que decían, oye, ¿yo qué puedo hacer si nunca he trabajado? ¿No? Un tema que alguna vez hemos conversado. ¿Cómo que no has trabajado? Es que solo me dedico a mi casa. Tu no trabajo genera el 21% del Producto Interno Bruto en el país. Las blogueras, las mamás blogueras, las mommy bloggers en Estados Unidos podían reventar un mercado si decidían unirse y no ir de compras. No, es como reconectar con su propia fuerza, poder y capacidad de agencia para transformar. Esa era la idea de fondo. Señoras tienen voz y no importa dónde estén, cuando empiezas a ver a otras mujeres que tienen los mismos retos, desafíos, miedos,
te das cuenta que no estás sola, que tu problema no es individual y cuando ya hay miles de mujeres con la misma bronca, pues no es un problema individual, es un problema social y colectivo, un problema público, ¿no? Y a partir de eso nace, Silverpreneur, ¿o cuándo? Pasaron pues muchos años para llegar al concepto de silverpreneurs. El concepto de silverpreneur que suma dos ideas, ¿no? La comunidad silver, ¿no? Mujeres, personas de más de 50, 45, 50, con emprender, silverpreneur. Y los puse juntos porque los últimos años me he concentrado en trabajar con mujeres de más de 45, 50. Volviendo a la pregunta que hacías al inicio, con muchas mujeres que se están reinventando, que piensan que después de los 50 no tiene nada que hacer ni decir. Em, y el concepto de silverpreneur incluye no solo las mujeres que han emprendido o que tienen negocios, todas las mujeres hemos tenido la capacidad de emprender, que a mí me digan que una señora que es ama de casa no es creativa e innovadora y con hijos, por Dios, una señora que tiene hijos organiza una casa y se tiene que dividir en atenderlos, atenderse, si es que tiene tiempo para sí misma, si es que tiene pareja, cuidar la pareja, cuidar todo, eso es emprender. Y quien tiene un negocio o es una ejecutiva, pues emprende todos los días porque toma decisiones y tiene capacidad de transformación. Entonces, acuñé este concepto de ser silverpreneur como mujeres de más de 45, 50 que tienen esta capacidad de emprender, empezar y hacer, ¿no? Ahora, es muy interesante porque se amalgama el tema de mujeres construyendo con Silverpreneur, el empoderarlas para poder llevar a cabo su emprendimiento. ¿Hay, en algún momento algo que tú hayas detectado de por qué nosotros como mujeres tenemos tanto miedo de salir, tocar la puerta, después de tener tantos años de no haber trabajado probablemente, de haber estado dedicadas a la casa, y hoy en día decir: "A ver, es mi momento de volver a ser productiva, de sentirme valiosa, de poder crear"? Bárbara, yo creo que este es uno de los temas más fuertes, más importantes y más dolorosos para muchas mujeres. Vivimos en una sociedad que nos ha dicho desde niñas que calladita nos vemos más bonitas, ¿no? Calladita te ves más bonita. Entonces, de repente te dan un espacio para hablar y dices: "¿Qué digo? Voy a dejar de ser la niña bonita". Y nos han dicho: "Es más importante ser bonita que inteligente. Es más importante ser bonita que rebelde". O sea, no puedes ser bonita y rebelde. Como si nuestro único valor y volvemos al tema de la edad, ¿no? Pues, ¿quiénes son las bonitas? Las jovencitas. Ya cuando empiezas a tener arrugas te dicen que ya no estás bonita. Y si además de que no estás bonita, resulta que hablas y mucho, eh, que es un pecado mortal para esta sociedad. Entonces, creo que es muy importante que las mujeres, porque además, como hablar de la mujer, pues es que habemos muchísimas mujeres en millones de circunstancias, ¿no? Edades, trayectorias, experiencias. Em, Creo que es muy importante que recuperemos nuestra voz y nuestra capacidad de agencia y sobre todo que validemos nuestra experiencia. Mira, Madeleine Albright, que fue la primera secretaria de Estado estadounidense, en su biografía, que recomiendo muchísimo leer, es una delicia. Siempre dice algo de cuando lo leí, ay, como se me conectaron las neuronas. Dice que nada le sirvió más en su experiencia como primera secretaria de Estado de Estados Unidos que el trabajo que hizo con sus hijos en la primaria. Y, pues, ¿qué tiene que ver? Claro, es que ella, trabajando con sus hijos en la escuela, aprendió a lidiar con papás, con la junta de padres y madres de familia, con la escuela, aprendió a hacer cabildeo, a recaudar fondos y a movilizar gente para causas. Y entonces, para mí ese fue el gran ejemplo de, a ver, señoras, hagamos saquemos nuestro cajón de los recuerdos y aprendamos de nosotras mismas para qué fuimos buenas. A lo mejor no tienes una trayectoria profesional, a lo mejor no hiciste una carrera, a lo mejor sí, pero la dejaste por 1000 razones. Olvídate de culpas. ¿Qué qué es lo que sí has hecho? Porque llegaste aquí habiendo recorrido un camino. ¿Qué has hecho?
Yo nunca me hubiera imaginado, hubiera pensado que Madeleine Albright hubiera dicho, bueno, yo tomé una escuela, un curso en Harvard y me enseñaron, no, ella aprendió a hacer cabildeo en la escuela con sus hijos cuando eran chiquitos. Y que ella lo rescate es como, caray, todas tenemos una trayectoria, no es como que solamente para que tu trayectoria sea válida y te puedas replantear que sigas hacia adelante, tienes que haber seguido un camino lineal como sí lo han tenido muchos más hombres en su historia, ¿no? Ahora, te he oído decir que la experiencia más tecnología es igual a Ser imparables. ser imparables. Sí. ¿A qué te refieres a eso? Mira, soy una enamorada de la tecnología. Yo pensé que era analfabeta tecnológica hasta que me metí al mundo de la tecnología y descubrí que yo creo que era ingeniera de closet. Me hubiera encantado, ¿no? Ser, ingeniera en sistemas. Ya era muy tarde para hacerlo porque ya estaba metida en otras cosas. Pero la tecnología es una herramienta que si la sabes usar, te logra proyectar, ¿no? La tecnología, yo creo que la tecnología, como el dinero y el poder, lo que hacen es potenciar a las personas. Las personas que son malas personas, el dinero, la tecnología y el poder potencian lo malas que son. Pero las personas que tienen talento, la tecnología, el poder y el dinero pueden potenciarlo, ¿no? Y la tecnología, junto a la experiencia de las mujeres, nos puede hacer imparables porque nos ayuda a potenciar el pensamiento, nuestra experiencia, a hacer propuestas, a conectar con personas que ni siquiera te imaginabas. Todas las épocas han tenido un tipo de tecnología. Hoy nos está tocando en su momento Internet y hoy la inteligencia artificial, que tiene como todo dos lados, pero si la aprendes a usar y le dedicas tiempo a aprender, puede ser tu gran aliada. Ahora, hay algo bien interesante porque me he topado con personas que de repente llegan a cierta edad, después de los 50, eh, y llega un punto en donde no se siguen actualizando, no siguen estudiando, inclusive cuando yo les llego a comentar, decir, bueno, a ver, esta oportunidad, hay que aprender con todo lo nuevo que está pasando en el mundo. Me dicen, Bárbara, a los 50 años yo, ¿crees que voy a volver otra vez a meterme? Dice, yo ya pasé por mucho. ¿Qué crees que está deteniendo ya a las personas a cuestionarse el hecho de que llegar a cierta edad ya no, ya para qué, ya es demasiado tarde? Y esto está muy vinculado con lo que comentas tú de la tecnología, es decir, es a mi edad, ¿por qué voy a volver a estudiar? Y no sé si sea un tema de creencia o realmente sea un tema de que la gente ya diga, ya es demasiado tiempo y esfuerzo y dinero inclusive que le tengo que invertir y ya está cansada. Yo creo que tiene que ver con el concepto de vida que las personas tenemos, mujeres y hombres. Eh, Cuando nos han dicho que, mira, tomemos un concepto, el retiro, ¿no? A los 65 te tienes que retirar. Y la idea que se tenía antes del retiro es, te retiras y te vas a tu casa. Y era un concepto súper masculinizado. Te retiras dependiendo de tu circunstancia socioeconómica, ¿no? Pero te retiras y te vas a jugar golf o te retiras y te vas a tu casa. Las señoras de mi marido se retiró, me quiero dar un tiro. ¿Qué hago con este señor aquí? Estorbándome a la mitad de la sala todo el día. Y ese es el concepto de retiro que hoy existe o que existía y que hoy está cambiando. Cuando nos damos cuenta de que a los 65 nos quedan por lo menos 15, 20 o hasta 30 años más por vivir. ¿Qué vas a hacer? ¿Te la vas a pasar sentada o sentado viendo, bueno, sentado viendo la televisión y como mujer atendiendo al señor que está viendo la televisión? Porque eso es lo que, ¿no? Eso es parte de la narrativa cultural. Eh, Pues muchas personas nunca se plantearon que cuando dejasen de trabajar o que la vida los expulsase de lo que estaban haciendo, tenían que empezar de nuevo, es un choque interno. A ver, a mí no me dijeron que esto era parte de mi narrativa, a mí me dijeron que yo nacía, crecía, me reproducía y me moría, pero resulta que ya hice todo eso y me quedan muchos años de vida. ¿Qué hago? Y tenemos una sociedad o vivimos en una sociedad también de profunda gratificación inmediatista, ¿no? Con las redes sociales y la información. Entonces, qué flojera volver a estudiar,
Pues, como que qué flojera, que más bien qué flojera que quieras pasarte el día entero viendo Netflix o perdiendo neuronas en la pantalla, ¿no? Frente al cerebro. Y te lo dice alguien que es apasionada de la tecnología, pero hay que ponerle límites, porque el cerebro tiene un enorme potencial. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que detiene a las gentes? Yo creo que una narrativa cultural y su propio concepto de vida. Llegar a los 50 es también replantearte qué significa la vida, ya que hiciste lo que te habían dicho que tenías que hacer y tienes otros 40 años por delante. Tienes que seguir viviendo lo que habías vivido. A ver, vivimos en una sociedad que por la edad nos decía a los 19 de escoger una carrera. Por Dios, a los 19 que no te sabes atar la agujeta izquierda con la derecha, tienes que decidir qué va a ser tu futuro. ¿Por qué tenemos que a los 50 seguir viviendo lo mismo? Se vale reinventarse o decir, qué bueno, me gustó, me encantó, pero ya quiero hacer otras cosas. Pienso. Eh, es muy interesante esto porque yo creo que no todos hemos tenido la oportunidad de entrar, como lo mencionas tú, a la industria del conocimiento. Y aquí es, ¿por qué entras después de estar tantos años en el sector público, en temas de política, en temas de en temas internacionales, en temas, em, donde realmente, pues, esto no era lo común, ¿no? ¿En qué momento determinas tú que es momento de entrar o cómo tuviste este acercamiento con uno de los maestros que, bueno, muchos conocemos, que es Tony Robbins? O sea, ¿cuál es esa curiosidad que te lleva a ese mundo? Bárbara, mira, creo que he sido inquieta y curiosa desde niña. Eh, sí, y siempre me ha encantado aprender. Eh, para mí, qué horror, eso suena muy ñoño, pero la verdad es que a mí no me gustaba faltar a la escuela, me encantaba. Digo, evidentemente había materias que no, pero el tema de aprender siempre me gustó, por eso siempre seguí como estudiando. Y creo que cuando entré a Mujeres Construyendo me abrió el mundo en muchos sentidos. Me abrió el mundo a la tecnología en un momento en que por mi edad yo no tenía ni que estar. Cuando iba a los eventos de startuperos y de cosas de tecnología, yo parecía la mamá de 3/4 partes de las chavitas y los chavitos que estaban ahí. Y a veces me iban a contar sus problemas emocionales y de corazón, y yo quería que ellos me asesoraran cosas de tecnología, ¿no? Y eso me hizo ver el enorme potencial que implica atreverte a hacer cosas que te pueden desafiar. Por supuesto que me daba nervios. La primera vez que entré a un evento, digo, ya no existe, pero la primera vez que fui a Campus Party, que fuimos varias mujeres, y la primera conferencia de mujeres la dimos otra amiga que se llama Eva y yo, con mis mujeres de Mujeres Construyendo. Fue como todo un desafío. Primero entrar a un mundo lleno de gente súper joven, ¿no? Y digo, en ese momento yo tenía 40 y piquito, ya fue hace mucho tiempo, pero claramente los que estaban ahí podían ser mis hijos. Y luego puras mujeres cuando el 99% eran hombres. Todavía me acuerdo que nos dieron un escenario y nos querían bajar del escenario y hicimos un follón para que nos respetaran nuestro espacio. Fuimos las primeras mujeres que hablamos en Campus Party. Eso me hizo darme cuenta de, a ver, tengo una voz, tengo una boca, úsala, que tu voz se escuche. Y para mí los blogs representaron el reconectar conmigo y lo que yo quería. Con Podía yo estar equivocada o no, pero era darme a mí misma valor y reconocer el valor y peso de mi voz. No tenía que estar nadie de acuerdo conmigo, pero era mi voz, era mi experiencia, era mi trayectoria. Por eso me dediqué a impulsar a las mujeres. Abran un blog, un espacio para hablar, para hacerse escuchar. No, ahorita hay muchas otras herramientas, pero de ahí viene este asunto. Entonces, cuando alguien me dice: "Es que estoy muy viejo", pues, muy viejo, ¿según quién o qué? Hay gente que a los 25 se siente vieja. ¿Qué te hace decir que a los 50 estás vieja? Eres añosa, yo tengo prohibido la palabra vieja, ¿no? Estamos añosas e interesantes, pero viejas nunca, ¿no? Ahora, cuando tú entras, ahora sí, a tocar base, en entrenarte
coaches impresionantes en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que tú te diste cuenta que para ti era importante trabajar en tu persona para continuar el trayecto de vida que nos toca, ¿no? Hacia el futuro? ¿Qué te cuestionaste? Me cuestioné todo, Bárbara, porque nunca, nunca me había hecho la pregunta que me hicieron Tony, que me hizo Brandon Burchard, Odín Graciosi o Jenna Kutcher, que fue, ¿quién tienes que ser para vivir lo que quieres vivir? Vivimos en una sociedad que nos dice: "Ay, hay que aspirar, sueña". Entonces la gente o muchas personas sueñan, yo quiero una casa, quiero un marido o quiero una esposa y quiero, pero nadie se cuestiona quién tengo que ser para poder vivir lo que yo quiero vivir. Claramente la Claudia de hoy ha recorrido un camino muy distinto. Yo no podría estar sentada hoy hablando contigo hace 20 años, la conversación hubiera sido otra, porque ni siquiera hubiera enfrentado lo que he enfrentado en el camino. Entonces, mi mayor desafío ha sido darme cuenta de en dónde estaba, cuáles son mis propias limitaciones y ser crítica conmigo, pero también autocompasiva y decir, bueno, está bien, esto soy, pero si yo lo que quiero es libertad después de los 55, los 60, si lo que yo quiero es calma, paz y quiero construir un mundo mejor, no puedo seguir siendo la misma persona. Las broncas que hoy veo, para resolverlas tengo que cambiar de mentalidad para poderlas resolver, porque si no me voy a quedar dándole vuelta a las broncas, ¿no? Ahora, hablando de esto ¿crees tú que las mujeres, entrando a la mitad, midlife, a la mitad de nuestra vida, entramos en un tema de cuestionarnos qué sigue, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Em, Sea necesario poder pasar por esa introspección, por ese cuestionamiento propio, no el por qué estoy aquí, es el para qué estamos aquí. Por supuesto, Bárbara. Mira, el año pasado, justo en noviembre, acabo de lanzar mi último bebé, que se llama Midlife Atelier, ¿no? Que es una plataforma de recursos educativos, y distintos para las mujeres de nuestra edad. Y surge de mi propia experiencia, pero también de una encuesta que hice a finales del 2024 con 600 mujeres, pues, en el rango de 45, 70, para ver qué era lo que nos dolía. Y una de las cosas nos duelen muchas cosas, digo, más allá de lo que físicamente nos pueda doler, que no tiene que ser mandato, que porque cumples años todo se empieza a desconchinflar, como dirían las abuelitas. Emocionalmente nos duelen muchas cosas, nos duele empezarnos a ser invisibles, por esto que decíamos al principio, una sociedad que nos dice: "Ay, ya hombre, ya nadie te voltea a ver". Hay que voltear a ver a las jóvenes, a ti no, ¿no? Después de los 45, 50, eres invisible. Y a las personas mayores la sociedad las invisibiliza y las pone en el mismo paquete. Puros viejitos, ¿no? Viejitos del bienestar, no, ese es otro tema, pero no caben todas las personas en la misma bolsa. Nos da miedo la invisibilidad, nos da miedo dejar de ser atractivas para nuestra pareja y las personas que nos quieren. El sexo nos sigue interesando, pero resulta, cuando eres muy joven es tabú hablar de sexo, y cuando tienes más de 50 también es tabú porque, pues, casi que te tienes que convertir en la Virgen María otra vez, ¿no? Este, Nos preocupa mucho el dinero y la independencia económica, y nos preocupa qué vamos a hacer como desarrollo personal y profesional. Son como los temas que nos preocupan, pero algo que cruza claramente todas estas preocupaciones es la invisibilidad. Invisibilidad ante la sociedad, invisibilidad en el mercado laboral, invisibilidad para la toma de decisiones, invisibilidad para nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, sí, ¿no? La invisibilidad es un tema que nos da pánico y está muy bien fundamentado porque vivimos en una sociedad que nos ha dicho: "No hay que verte, no vale la pena". Pero también está ligado con el tema de la violencia. La violencia, México es uno de los países que más violencia existe. Una de cada 3 mujeres tienen violencia y
hemos estado acostumbradas a no alzar la voz, a quedarnos calladas, a no decir lo que está pasando por miedo. Y eso también llega a traducirse en esa invisibilidad, o sea, ser invisibles ante el mundo por el miedo que tenemos de ser vistas. Claro. ¿Qué te has encontrado tú con el grupo de mujeres en cuestión de violencia, en cuestión de lo que están pasando y por qué no son visibles? Wow, estás tocando un tema que creo que ameritaría, además de otro podcast, una larga cena para conversarlo, Bárbara. Efectivamente, México, de los 25 peores países en el mundo para ser mujer por violencia de género, 16 están en América Latina. O sea, estamos hablando prácticamente de todo el continente. Y de esos 16, México ocupa año tras año uno de los 3 primeros lugares. Sí, o sea, vivimos en un país violento a más no poder, por el simple hecho de ser mujer. Em, y la violencia tiene muchos matices y nuestra sociedad está tan normalizada que los chistes sexistas nos parecen simpáticos. Desde el último en llegar es vieja, hasta si la violación es inminente, relájate y gózala. ¿Qué tipo de violencia es eso, no? Y mira, hablaba con un grupo de mujeres hace no mucho tiempo sobre la invisibilidad y comentábamos, y a mí misma me pasó, y creo que fue la primera vez que lo pude poner en palabras. ¿Qué agradezco de ser invisible a los 59 años? Que soy menos susceptible de ser violada. Qué horrible. Durísimo. Qué horrible verlo así, porque yo veo a las mujeres jóvenes y me da pánico lo que les puede pasar, porque yo ya sé en dónde están y lo que sucede y la normalización de la violencia. Yo me quedé pasmada cuando lo dije y todas nos quedamos calladas y ¿quién lo dijo? Lo dije yo. Claro. A esta edad te preocupa la violencia del secuestro, del asalto, porque además el país tiene sus propias esferas de violencia, ¿no? Pero la violencia de género, cuando eres invisible, te sientes debajo del radar y por lo menos se te quita ese miedo a esta edad. ¡Qué terrible! Nos sentimos protegidas, que no nos va a pasar nada. Que eso al menos no nos va a pasar. Qué brutal y poderlo percibir. Y claro, ahora recuerdo yo de más joven, y seguramente tú también, y quienes van a escuchar tu podcast y nos van a escuchar, podrán recordar momentos en los que salir daba miedo. Y ahora me da miedo por otras razones, ¿no? Pero esa no. Es qué bueno que soy invisible y que no me voltean a ver como me volteaban a ver cuando era más joven. Estoy fuera del radar. En ese sentido, es terrible. La violencia llega a ese punto de normalización que hasta decimos, ¿no? Pero es una violencia supernormalizada y se vive en todos los espacios, en el espacio público, en los baños, en el trabajo y bueno, en la casa. Por supuesto, las narrativas y las historias y las cosas que nos decimos. Y como es tan familiar, pues ya ni siquiera lo vemos como violencia. A mí me llevó mucho tiempo darme cuenta que cosas que había vivido en el trabajo eran violencia. O no sé, pienso en el doctorado, la historia, el director del doctorado me acosó todos los años y yo no me di cuenta, ¿no? Hasta el final, hasta que algún día me dijo, bueno, mira, es una larga historia, ¿no? Lo acabé demandando en el comité académico y me llamó y me dijo, bueno, mira, si vos no me hubieras demandado, lo hubiéramos podido arreglar de otra forma. Claro, afuera de las oficinas, yo dije, ¿qué tipo? Y, en fin, pero son esas cosas y en el momento yo decía, ¿qué hice? Ay, claro, es que algún día me decían los compañeros que dijiste que era medio viejito. Eh, Entonces yo me sentía culpable de que el tipo me acosara y me insultara públicamente y dijera que había desperdiciado mi plaza, que se la debía haber dado a alguien más porque mi lugar era un desperdicio, enfrente de todo mundo. O sea, fue un acoso bárbaro, 3 años, ¿no? Bueno, y volviendo otra vez a la narrativa que empezamos desde un inicio, creo que la mujer, viene cargando ciertas creencias, más nosotras que estamos ya en una edad mucho más avanzada, porque los jovencitos creo que ya han estado cambiando esta narrativa, pero, con una violencia
Y bueno, creo que a ti y a mí nos llegó a pasar a nivel profesional, ¿no? No nada más en cuestión de estudios, sino a lo largo, en la trayectoria de aguantar, de no alzar la voz por miedo, por, por no ser escuchadas, porque no nos van a creer. Y esto nos va haciendo un poquito más chiquitas en temas de no creer en nosotras mismas. Y cuando llegamos a esta edad es cuando nos cuestionamos es, ¿qué más sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Y a veces la estructura que forjamos durante la vida se va desmoronando, ¿sí? Para poder continuar el camino, dejando muchas cosas atrás y volviendo otra vez a empoderarnos con lo que tú estás haciendo. Ahora, en todo esto que es el midlife de atelier que estás trabajando es, ¿qué habilidades son las que tú llegas a detectar que son primordiales, esenciales para que la mujer vuelva a creer en ella misma y vuelva a salir allá afuera creando empresas, creando emprender otra vez y volver otra vez a retomar su propia esencia? Me fascinó tu pregunta, Bárbara. A ver, creo que las habilidades las llevamos por dentro. Una de ellas es reconectar con nuestra propia sabiduría, hacer un listado de todas las cosas que hemos hecho bien, pero nuestro propio listado, no que nos digan, no tienes, a ver, para hacerte, no se trata de que seas una ejecutiva, eres la CEO de tu propia vida, ¿no? Si eres la CEO de tu propia vida, ¿cuál es tu mandato? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que ahorita te interesa? A lo mejor ya no te interesa regresar a un trabajo corporativo, lo que quieres es vivir en paz, cuidar a tus perros, si tienes hijos o nietos, cuidar a los nietos, o quieres emprender algo, si toda la vida estuviste en un área, a lo mejor resulta que antes te gustaba la política y hoy te gusta el desarrollo humano, porque tienes que seguir siendo, que eres la misma y lo dijiste divino, se te cae todo, pues es como un cambio de piel. Por supuesto, tienes que cambiar de piel. Si cambiamos de piel cada 7 años, ¿por qué seguimos queriendo usar la misma vestimenta y ser la misma persona que fuimos hace 40? Hoy tenemos otra edad, otra experiencia. Entonces creo que hay que empezar por hacer un listado de qué cosas he hecho bien en mi vida. Y se vale todo, desde he cocinado delicioso hasta he sido una extraordinaria administradora de mi casa, fui una líder extraordinaria en mi trabajo, escribo muy bien. Empezar por hacer eso y validarlo. Y no necesitas un título, necesitas tú ponerte tu propio título. Soy la CEO de Bárbara Castro Obregón, soy la CEO de Claudia Calvin Venero. O sea, esta soy yo, soy mi empresa con todo lo que tiene. ¿No? Entonces, creo que empieza por validar eso y reconocer tus propias emociones. Sí implica hacer un trabajo interno, no es solo un asunto de cabeza y títulos o no títulos, es quién soy, qué quiero, a qué le quiero dedicar lo que me queda de vida. Después de los 50 vamos a vivir menos de lo que ya vivimos. Para mí eso me cambió muchas cosas. Digo, mi abuela vivió 103 años, mi madre tiene 96, mi padre acaba de morir de 98. Eh, mm, espero, si vivo como ellos, espero vivir bien como ellos vivieron, pero ¿cómo quiero vivir hacia adelante? ¿Con quién quiero estar? ¿Qué tipo de mundo quiero dejar? Y para vivir lo que quiero, ¿quién tengo que ser? Volviendo a la pregunta que haces hace rato, ¿quién tengo que ser? ¿Qué habilidades me faltan? ¿Necesito aprender? Pues me pongo a aprender lo que tenga que aprender. Yo aprendí a manejar finanzas tuve que tener un descalabro financiero marca universal para entender que el dinero no era ni bueno ni malo, sino que tenía que tener otra relación con él. Para meterme al mundo de las finanzas y de las inversiones, lo aprendí después de los 50. No era tarde. Ojalá lo hubiera aprendido 40 años antes, ¿no? ¿Qué más necesitas aprender? Desarrollo personal, o sea, desarrollo individual. Mucha gente dice: "Ay, los libros de autoayuda". No, esto va más allá de los libros de autoayuda. Necesitas entender qué es lo que te mueve, cuáles son tus límites en este momento en la vida, qué quieres aguantar, qué no, porque eso va a marcar desde cómo convives con la gente que te rodea hasta cómo vas a votar en una elección. Se trata de tu mundo, de qué piensas dejar, ¿no? Y está muy vinculado también el hecho de
terminas una carrera, empiezas a trabajar, te casas, toda la vida en un mundo profesional donde a veces llega a darse que la empresa donde trabajaste muchísimos años se convierte o se vuelve tu propia identidad. Es decir, yo soy Bárbara, Country Product Manager de Supplies en Hewlett Packard, ¿no? Cuando yo trabajé. A ver, no, la empresa no está ligada en tu propia identidad. ¿Te estás topando con esto? Todos los días, que en este universo maravilloso de Silverpreneurs hay mujeres de todos los perfiles. Y un perfil muy fuerte con el que me toca convivir son mujeres que vienen de tener puestos y posiciones muy importantes. Y creo que cuando te identificas con la silla que ocupas, tienes que hacer después un trabajo interno muy profundo, porque no eres tu silla ni tu título. El único título que te toca es la CEO de tu vida. Pero cuando las personas dejan esa identidad, se sienten con zapatos inadecuados en una pista de hielo, por supuesto, te quitan el tapete, porque toda tu vida viviste en función de ese puesto, ese mandato, esa estructura, y te adecuaste a esa estructura, que está bien, a ver, todos tenemos que pasar, todas y todos tenemos que pasar por una trayectoria, como es parte de la experiencia. Pero en este momento, ¿qué quieres? ¿Quieres y se vale, quieres regresar a un puesto donde te digan qué, cómo, cuándo, que tengas unos KPIs muy claros impuestos? ¿Cuáles son tus propios KPIs de vida? ¿No? ¿Cuáles van a ser tus indicadores de, yo qué sé, de felicidad, de salud, de paz? Y claramente, del de libertad. Claro, estoy segura que la Bárbara de hoy es muy distinta a la de hace 30 años. Igual que la Claudia de hoy, mis KPIs de hoy son muy distintos a los de antes. ¿No? Hoy quiero otras cosas, otro tipo de personas, otro tipo de energía, otro tipo de conversaciones. ¿Tuviste un punto de inflexión, un punto de quiebre en algún momento en tu vida que te hayas cuestionado si el camino que llevabas en tu vida profesional era el correcto, si tenías que reevaluar, reconstruirte y qué fue lo que pasó? Mira, me doy cuenta que casi cada 10 años me da por hacer saltos al vacío. Digo, ya a los 59, pues ya tengo alguna historia por ahí anotada, ¿no? Sí he tenido como, como quiebres, si esa es la palabra. Cuando dejé el gobierno, acabé muy cansada, agotada, mi mi matrimonio desgastadísimo, y me pregunté, ¿valió la pena todo? Yo fui muy feliz, la verdad es que me fascinaba el trabajo que hacía. Y claro que me preguntaba, ¿valió la pena por todo el desgaste personal? En ese momento, pues, era mucho más joven y tenía más energía y fuerza, y me dolió mucho, pero, pues, entendí que era parte del asunto, ¿no? Años después fue lo mismo, cuando dejé el consejo, dije: ¿qué sigue? ¿Qué quiero?", ¿no? Y en este momento, hace unos años, pues, con con la pandemia, el encierro, se juntaron muchas cosas, tuve problemas de salud con el COVID, que me afectó los ojos, y, pues, literalmente dejé de ver bien casi 3 años. Y creo que el dejar de ver con los ojos me permitió ver la vida, las personas y mi propio recorrido desde otra dimensión. Entonces, yo diría que el último, la última sacudida fue hace como 3 o 4 años, ¿no? Que me permitió dejar de ver para empezar a ver desde otra perspectiva. ¿Cuál crees tú que sea el camino que necesitamos hoy en día, nosotros que ya estamos a la mitad de la vida, el poder reestructurar, reconstruir? ¿Qué necesitamos hacer para poder llegar a donde nos hemos planteado al final de nuestra vida? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una pausa, Bárbara. Una pausa. Es una pausa porque si sigues corriendo, a lo mejor puedes ir a toda velocidad, pero no tienes la certeza que vayas en la dirección correcta. Yo creo que en la mediana edad, ¿no? En español o midlife, hay que hacer una pausa para ver en dónde estamos en todas las dimensiones.
desde lo más elemental como me siento a gusto con mi cuerpo, no solo físico, sino ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi salud? ¿Cómo está mi corazón metafórico y físicamente? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi salud mental? Hoy tenemos un tema, la gran pandemia hoy es la salud mental. ¿En dónde estoy? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo están las relaciones con mi familia, con mis amistades, con el mundo? ¿Qué le aporto yo a la sociedad? No solo qué me está dando la sociedad, yo qué le estoy aportando con la persona que hoy soy. Yo creo que una de las ventajas, y no es una obligación, puedes seguir corriendo y quién sabe a dónde vas a llegar, pero yo creo que lo que sí nos podemos dar el lujo de hacer hoy es hacer una pausa y hacernos las preguntas incómodas, las que no nos hemos atrevido a hacernos. Pero es duro porque me ha tocado platicar con personas que me dicen, Bárbara, no abras mi caja de Pandora porque no sé cómo voy a reaccionar. Mucha gente le tiene miedo a reencontrarse con uno mismo, hacerse esas preguntas incómodas como lo que mencionas y poder encontrar cosas que a lo mejor no le van a gustar y que puede haber muchísimas cosas que pueden doler y tratar de evitarlo es la manera en cómo ellos sobreviven. Por supuesto, y se pueden morir evitando todo, y está bien, es una forma de vivir. Yo digo que al miedo hay que sentarlo al lado, el miedo nunca se va a ir, al miedo hay que sentarlo al lado y llevarlo de copiloto en la medida que mientras más lo evites, más grande lo haces. Cuando lo sientas al lado, te das cuenta de la dimensión, el tamaño y quién es. Y el miedo yo creo que no es otra cosa más que como en un coche, tienes un tablero, ¿no? Y se prende un foco, el foco te está diciendo le falta aceite al freno, vas muy rápido. El miedo es parte de este tablero. ¿A qué le tenemos miedo? A muchísimas cosas, pero nos podemos seguir caminando la vida ignorando las cosas que nos dan miedo y a veces te encuentras con cosas horribles de ti misma y pues eso somos. A ver, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Todos tenemos cosas buenas y cosas muy malas, y las cosas que yo he descubierto que me caen mal de mí, me caen pésimo, pero bueno, eso es parte de abrazar lo que soy. ¿Hay algún miedo en particular que te haya costado mucho trabajo el poder enfrentarlo y poder desprenderte de eso? Uy, sí, muchos. Bueno, no lo creerías, de niña me daba pánico hablar en público, me daba pánico A hablar. mí también, Sí, a mí también, sí. muchos años. Miedo en una sala de juntas de puros hombres levantar la voz o levantar la mano para hablar. Me daba muchísimo miedo empezar a hacerlo. Sentarme hasta adelante en un foro o llegar a una sesión y que no hubiera un lugar para mí y literal jalar una silla, me daba miedo, ¿no? ¿Y qué encontraste después de haberlo enfrentado? Me caí bien. Dije: "No pasa nada, qué bien. Yes, Yes, lo hice. lo hice". La única forma de enfrentar los miedos, o sea, de trascender los miedos es enfrentándolos. Tuve un profesor hace no mucho, un chavo que podría ser mi hijo, este, Kervin, que hace entrenamiento con caballos, y él siempre nos decía: "Hay que ser como los búfalos". Los búfalos, cuando ven una tormenta, en lugar de huir de ella, van hacia ella, porque saben que en cuanto la crucen, la tormenta quedó atrás. Increíble. ¿Hacia dónde va Clau con todo esto que has venido construyendo a lo largo de esta reconstrucción propia, de venir pasando poco a poco estas tormentas? ¿Hacia dónde va Clau? Bárbara, creo que hoy la pregunta que me he hecho no es solo hacia dónde voy, sino qué quiero sentir y quién quiero ser para vivir, qué quiero sentir. Vengo de un mundo o de mundos en los que el estrés ha sido la constante, en donde la competencia y las herramientas para ser competitiva eran lo que valía. Lo que yo estoy buscando hacia adelante es paz y aportar. Y para mí la paz es hoy poder ser congruente con lo que quiero, pienso, hago
Eh, no me interesan los títulos, ¿no? No me interesa hoy un trabajo en un en el the corner office, ¿no? No me interesa. Lo que yo quiero es estar hoy en proyectos que suman, estar con personas que están interesadas por ser mejores personas. Sí me interesan las personas que invierten en sí mismas y que son críticas y están dispuestas a ser mejores, que quieren aportar al mundo y con quienes me podría pasar un buen rato caminando y conversando hacia adelante, con quienes puedo sumar, con todo lo que eso implica en distintas áreas de la vida, ¿no? Me llamó muchísimo la atención algo que mencionaste ahorita. Es decir, no te interesan los títulos, pero tienes una trayectoria admirable, Clau. O sea, estudiaste Relaciones Internacionales en la UNAM, te vas a una maestría en la Universidad del Sur de California a estudiar periodismo internacional y terminas con un doctorado en ciencias políticas, donde tu vida constante ha sido el aprendizaje y el recolectar títulos. Y hoy en día eh, me llamó muchísimo la atención porque es algo que la gente se escuda detrás de quién soy, de lo que he venido haciendo. Y en tu caso no es así. Ya pasaste todo eso. No sé si en algún momento lo fue y hoy no lo es, o nunca lo ha sido y ha sido para crecimiento propio. Ha sido para crecimiento interno, Bárbara. Nunca, el día que vayas a mi casa, que me va a encantar, que vayas, o sea, los títulos los tengo guardados en un sobre. Nunca me ha interesado colgarlos. Lo que me interesaba es el proceso de aprendizaje y hasta la fecha sigo estudiando. Nunca he dejado de estudiar. Nunca. O sea, y he estudiado de todo y literalmente a quién le importan mis títulos. Bueno, Sí, ¿no? pero a ver, hablando de mujeres, se nos exige mucho a las mujeres. Y si no recolectamos, como tú comentas, esos títulos, no somos nadie y no vamos a ser contratadas. No sé si ha cambiado hoy en día, pero en el mundo en el que me moví, si no tenías esos títulos, la empresa no te contrataba y no eras nadie. Nos teníamos que cobijar bajo esos títulos. Claro, Creo que ha sí, cambiado la narrativa conforme sí. vamos avanzando a los 50, va cambiando. Te estoy hablando desde la Claudia de ahorita. Nunca me interesaron, pero sí reconozco que fueron útiles, ¿no? Recuerdo alguna vez en un trabajo en el gobierno, a mí no me gustaba poner doctora Calvin, ¿no? Entonces yo ponía Claudia, hasta que alguien me dijo, deja de poner Claudia, porque cuando pones Claudia te decían señorita o señor, a ver, no, no soy la señorita o sea, si estoy en un lugar donde está esto, este es mi título. Y alguna vez estaba yo hablando con alguien y nos estábamos hablando de tú y de repente yo sabía que esta persona tenía un doctorado, ¿no? Y entonces esta persona me empezó de repente o sea, me dijo, ¿por qué me está hablando de tú? Yo soy el doctor fulano de tal. Y dije, bueno, entonces hablémonos de usted, doctor, porque yo soy la doctora Claudia Calvin. Me oyó alguien que estaba junto a mí ¿cómo? ¿Tienes un doctorado? Pues sí, es que es más difícil ser señora que doctora. Ser señora íntegra, pues, te lleva mucho más que tener un título, ¿no? Y volvemos a las Y volvemos a las creencias. Y sí, por supuesto que hay espacios en los que funciona, y me ha tocado, cuando estuve en el consejo, no voy a decir otra institución, que por alguna razón tenían broncas con nosotros en Comexi, me invitaban a los eventos y creían que a mí me disminuían cuando me invitaban y a veces me ponían en el presidium y ponían señorita Claudia Calvin, ¿no? Y el de al lado era el maestro, licenciado y la señorita Claudia Calvin. Y decía, pues esto habla más de ellos que de mí. Pues soy señora, no señorita. Y no se ofenda, de veras, es más trabajoso ser señora que tener cualquier otro título, ¿no? porque sabes quién eres. Sí. Clau, si tú tuvieras que escribir una nota bárbara, Una nota bárbara.
A todas esas mujeres que hoy en día les está costando trabajo el volver a reencontrarse en esta etapa de la vida que es la mitad, el volver otra vez a conectar con uno mismo. ¿Qué les pudieras decir? ¿Qué les diría? Señoras, agarren un lápiz y una libreta, retírense a un rincón y pónganse a escribir qué sienten. Sin miedo, sin tapujo, nadie las va a leer. Y después cuéntenos a Bárbara y a mí qué es lo que encontraron de sí mismas, para que empiecen a hablar con ellas mismas y reconecten con quienes son. Y que nos lo escriban al final de Y que nos lo escriban al final de este Yes, podcast. de este podcast. Pues agradecerte enormemente, Clau, el haber estado aquí compartiendo con nosotros un tema primordial que nos hace crecer y nos hace volver a reencontrarnos como mujeres y poder cuestionarnos qué realmente queremos de nuestra vida, hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Bárbara, yo estoy agradecidísima por este espacio. Te felicito por un podcast que construye un liderazgo distinto. Y pues nada, agradecer a tu audiencia que escuchen esto y no dejen de ver y escuchar a Bárbara, que tiene mucho por hacer todavía, así que agárrense. Muchísimo, apenas empezamos. Sí. Pues gracias. Gracias, Bárbara. Muchas gracias. Y muchas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Me encantará poder seguir teniéndote en el siguiente episodio. Por favor, suscríbete, dale like, que nos espera mucho camino por recorrer. Gracias.